¿en qué consiste el proyecto? Bueno, fundamentalmente en dejar sin efecto la resolución de la Secretaría de Energía que establece este cargo adicional para compensar los efectos de la devaluación a las empresas y que puntualmente hace poner en cabeza de los consumidores esta obligación. Nos parece que primero no está debidamente fundada, incluso podría estar afectada por inconstitucionalidad a partir de las nuevas normas del Código Civil, y tiene además una falta de información. Creo que primero el Poder Ejecutivo debería remitir al Congreso, eso estamos pidiendo, la totalidad de información sobre los contratos, los contenidos de los contratos en los cuales se plantea resarcir, por decirlo de alguna manera. Sí. Y teniendo en cuenta de que los consumidores ya vienen haciendo un esfuerzo muy importante. Cuando nosotros aprobamos la ley de tarifas razonables y equitativas que planteaba atar los nuevos sistemas de actualización de tarifas al valor o al incremento de los salarios o a la inflación, se lo vetó diciendo que era irracional, de que afectaba el presupuesto. Y ahora, a través de una medida arbitraria, se plantea garantizarle la rentabilidad a las empresas cuando nadie se ha preocupado por la pérdida que ha generado la devaluación respecto a los salarios, ¿no? Ya los consumidores están en una situación de que no pueden soportar más incrementos de tarifas en este nivel, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Buen día, Hernán Vitar lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, todo bien. ¿Quieren solamente, digamos, derogar la resolución de la Secretaría de Energía o quieren modificar también la ley 24.076 en el proyecto del peronismo? No vamos a derogar primero la resolución y después nos sentaremos a discutir todo lo que sea necesario. Pero siempre existe una razón que justifica las medidas en contra de los consumidores, ¿no? Parece que la racionalidad y el equilibrio y el resguardo de los derechos siempre juegan en favor de otros sectores y nunca en función de los consumidores. Lo que queremos es derogar esta resolución, y si hay que sentarse a discutir la modificación de otras leyes no hay ningún problema, pero no una resolución vigente que siga cargando los bolsillos de los consumidores. Y pensando en el proyecto, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical, de que se hagan cargo de esta compensación, mitad las distribuidoras, 50% las distribuidoras, 50% el gobierno a través del subsidio. ¿Cómo la toman esa idea? ¿Les parece viable? Teniendo en cuenta el debate que hay por el presupuesto. Sí, bueno, resulta muy raro porque por un lado se le está planteando a las provincias que se hagan cargo de subsidios en materia de transporte, en materia de tarifas, y por otro lado aparecería un nuevo subsidio a cargo del Estado Nacional para garantizarle rentabilidad a las empresas. Habría que discutirlo. No parece una salida muy coherente con el criterio del presupuesto. No sé si este proyecto de radicalismo está haciendo o tiene el ok del gobierno, lo cual lo obliga a discutir nuevamente el presupuesto, ¿no? Cosiner, el secretario Guasel dijo que si no se realizaba esta suerte de compensación, por llamarla de algún modo, iban a llover las demandas por parte de las distribuidoras. ¿No puede accionar en ese sentido el gobierno a propósito de demandas? Y yo creería que sí. Lo que me parece es que siempre el gobierno encuentra un justificativo en el sentido de sostener medidas que perjudiquen a los consumidores. Cuando nosotros planteamos discutir las tarifas, ya veníamos advirtiendo esta situación. Y yo recuerdo cuando salió el veto del presidente, yo decía, bueno, si el presidente no estaba de acuerdo con la ley de tarifas, que proponga otra salida, porque esto va a seguir pasando. No hay que esconder el problema de la tarifa bajo la alfombra, porque va a reventar en algún momento. Y bueno, estamos viendo, o sea, el gobierno se negó a discutir el tema tarifa, había que reordenarla frente a este proceso inflacionario, frente a la devaluación. Y el hecho de no haberlo tratado y haberse quedado conforme con el tema del veto hizo que todo explote, día más, día menos, pero sabíamos que iba a pasar. Entonces, esto lo que hace es darnos la razón cuando nosotros discutíamos en el Congreso que algo había que hacer con una nueva ley de tarifas. Y hoy estamos viviendo la consecuencia de no haber afrontado eso en el momento oportuno. Diputado, buen día. Horacio Yacante lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una de las cuestiones que dicen incluso los que han presentado, uno de los argumentos que se presentan en los amparos y también en algunos proyectos para quitar esta resolución es que dice que justamente no hace una buena interpretación, algo que usted recién adelantaba, sobre el marco normativo, porque toman como referencia leyes que son anteriores
a la sanción de la nueva Constitución que establece justamente los derechos de los consumidores y que por lo tanto cualquier actualización que tienda a inferir en el bolsillo de la gente tiene que primero basarse en la Constitución y después en las leyes, porque por el rango obviamente constitucional. ¿Esa es una estrategia que pueden llevar para tratar de reelaborar la resolución o directamente derogarla? Sí, y también el artículo 7 del Código Civil, donde habla claramente de que las nuevas leyes sucesoриas no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción a las que están relativas a los derechos más favorables a los consumidores o a las relaciones de consumo. Entonces, creo que ahí hay una serie de normas nuevas, previos a, digamos, incluso posteriores a la misma ley a la que vos estás haciendo referencia, que permitirían la protección a los derechos de los consumidores. Pero habrá que discutirlo. Lo que creemos que esto se tendría que haber discutido antes de sacar la resolución. A mí lo que me llama la atención que hablando con dirigentes del oficialismo, muchos de ellos desconocían de este tema. A mí me parece que fue una decisión unilateral del Ministerio de Energía, del ministro Iguacel, que ha sorprendido incluso hasta muchos dirigentes del oficialismo y algunos aliados al gobierno, como en el caso de la Unión Cívica Radical. Esto ya no tiene que ver con una visión coyuntural de oficialismo-oposición solamente. Creo que incluso hay muchos sectores del oficialismo que no están de acuerdo con esta decisión. Y el otro tema, que no es menor, sacarla a esa decisión en el marco de una discusión que se estaba dando con el presupuesto, donde más allá de los decibeles en esta discusión, muchos sectores coincidían en la necesidad de que la Argentina tenga un presupuesto, y más allá de nuestra diferencia íbamos avanzando en ese sentido, ¿no? Esto lo que hace es cambiar las reglas de juego en medio de esta discusión. Claro, justamente eso es lo que le iba a preguntar, porque está en marco la discusión del presupuesto, en el que había sido muy criticado por la falta de números, o por la imprecisión, o porque los números variaban, encima con el acuerdo con el FMI, esta reelaboración del acuerdo, y encima ahora esto, que una vez que se había logrado un consenso con la gran mayoría de las provincias, otra vez las provincias quedan como en shock. Sí, y por otro lado lo contradictorio, porque vos fíjate que el presupuesto está evaluado con un dólar a 40.1, entre 40 y 41. Sí. Y por otro lado, vos lo que hay mucho que discuten, digamos, ese valor de dólar hacia todo el año que viene, ¿no? Y por otro lado, esta decisión que plantea compensar a las empresas por la devaluación, y por otro lado vos calculás el presupuesto a un dólar, que es muy difícil que se dé en el transcurso de todo el año que viene. Entonces esas contradicciones juegan en contra de un clima favorable para la discusión del presupuesto, porque no son las dos mismas varas. Me parece que esta decisión en este momento, cuando el Congreso estaba discutiendo el presupuesto, no juega a favor de un clima más tranquilo, ¿no? Diputado, la sesión está pensada para el 18 de este mes. Sí, la sesión en especial está pedida para el 18. Ojalá que no sea necesario esta sesión y el gobierno recapacite, como lo ha hecho en algunas otras oportunidades. Estamos un poco acostumbrados a las idas y vueltas. Sí, pero ¿usted cree que sería sano que el gobierno diera marcha atrás? Sí. Y empezar a discutir seriamente esto que nos ha pasado. Sí, yo creo que sería sano que dé marcha atrás, aunque también demostraría claramente que el gobierno abusa de estas situaciones de idas y vueltas, pero en este caso no queda otra. Me parece que es mucho más, si se quiere, sano que dé marcha atrás el gobierno y empecemos a discutir de cero, y no generar el desgaste político de tener que hacer una sesión, y que le va a generar también problemas al gobierno, porque yo creo que hay muchísimos legisladores de Cambiemos que entienden que esto es necesario dar marcha atrás, y puede generar hasta una crisis dentro de la misma fuerza política del oficialismo. Ha sido muy amable, Cosiner. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Que tenga buen día. Lo escuchábamos allí al diputado por Salta, Pablo Cosiner, uno de los referentes de Argentina Federal, que además ha presentado este proyecto para que se dé la baja de esta resolución de la Secretaría de Energía que conduce Javier Iguacel.